cómo fue realizar relaciones internacionales en ese periodo, en la dictadura, con otros países, y si es que se podía hacer, porque se sabe que por el mismo hecho de tener una dictadura militar en Chile no se pudo hacer relaciones exteriores como se debía, como se han hecho en los últimos años. La pregunta es compleja, pero tiene una respuesta simple. Uno hace relaciones exteriores quien quiera que sea el gobierno. La verdad es que las relaciones exteriores es en el fondo la manera como un país se comunica con otros. Le voy a contestar desde dos aspectos. Desde el punto de vista político, era tremendamente difícil. Ser el canciller del gobierno de Pinochet era un tema complicado. Era estar en alguna medida contaminado. ¿Por qué? Porque había una campaña mundial muy fuerte en contra del general Pinochet y en contra del gobierno militar, producto de que había llegado al poder por la vía de un golpe de Estado. En general, la democracia, si no es, estamos todos de acuerdo, no sé qué es famosa la frase de decir que la democracia no es una buena forma de gobierno, pero no se descubierto una mejor que ella. Tenía todos los problemas, pero si uno no provenía de un gobierno democrático, tenía muchos problemas. Ahora, si a eso ustedes le agregan que era un gobierno autoritario y no de izquierda, no quiero decir de derecha, pero sí no de izquierda, era todavía más difícil, porque había gobiernos autoritarios, igual que los del general Pinochet, pero que no tenían ningún problema. Le hace un gobierno como el de Fidel Castro, le hace como el gobierno de China, le hace como cualquiera de los gobiernos que hubo en una época de las repúblicas socialistas. Como esos eran gobiernos de izquierda, no tenían ningún problema, porque la gran campaña que se organizó contra el gobierno militar chileno fue de la izquierda. ¿Por qué? Porque la razón tenía una lógica. Se había derrocado al primer presidente marxista, o primer presidente socialista elegido en votación popular legítima. Consecuencia, era demasiado fuerte no defender aquello que había ocurrido. Y eso formó y provocó una campaña política internacional muy ácida, muy intensa en contra del gobierno militar chileno. Sin embargo, ¿cuál es el otro aspecto? El otro aspecto es que el gobierno militar chileno fue de tal manera eficiente en materia económica, fue de tal manera revolucionario en toda una cantidad de cosas que se hicieron en Chile y que no se habían hecho en el mundo. Por ejemplo, las AFP, que hoy día todo el mundo habla de las asociaciones, ¿no es cierto?, de fondos previsionales, la jubilación privada. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la salud privada, con las exámenes. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la legislación laboral. Todas esas fueron reformas que abrieron a Chile, al mundo, y que después empezaron países desarrollados a implantar. Esto abrió a Chile a una economía en donde Chile dependía absolutamente, hasta el año 1973, de las exportaciones de cobre. El 90% de lo que ingresaba al país provenía del cobre. En el año 1976, 3 años después del golpe militar, ya Chile había diversificado las exportaciones y empezaron a exportarse desde flores, arándano, rosa mosqueta, qué decir, trigo, qué decir otras cosas más tradicionales, y por cierto, el vino. Entonces, en el ámbito comercial, la apertura y la vanguardia chilena hizo que las relaciones con Chile fueran mucho más proficuas, mucho más prolíficas que lo que eran las relaciones políticas. Y entonces, uno como embajador, si bien en el ámbito político tenía muchas dificultades, en el ámbito económico no solo no tenía dificultades, sino que lo único que tenía era apertura. Y así se logró hacer una combinación que a la larga terminó siendo bastante buena para el país.
Eso es lo que le puedo contestar. No era fácil. Yo me acuerdo que me comparaba. Yo fui embajador en Londres, estuve 3 años. Y me acuerdo que el ministro de Relaciones Exteriores, que era mi amigo Hernán Cubillo, frente a estas dificultades, el canciller del gobierno militar, decía, ¿cómo sería distinto si tuviéramos petróleo? Porque obviamente, tan autoritario en el gobierno del general Pinochet como era de autoritario el gobierno de Arabia Saudita o el gobierno de cualquiera de los Emiratos Árabes. Pero el punto es que los Emiratos Árabes y Arabia Saudita eran productores de petróleo. Nosotros no teníamos nada. Cuando se produjo, a mí me nombraron embajador en Londres, yo me acuerdo que, imitando el dicho de Hernán Cubillo, le decía a mis colegas embajadores cómo me gustaría ser embajador de un país petrolero, hasta el 2 de abril del año 1982, en que la Argentina invadió las Islas Malvinas y donde Chile pasó a ser la vedette. Entonces yo, que había tenido una dificultad enorme para desarrollar políticamente mi embajada desde el año 1980 y el 81, a partir del año 82, por lo menos en esos 3 primeros meses, era obviamente una vedette para todo el gobierno inglés, que estaba absolutamente preocupado de la guerra con Argentina. Y se dio una circunstancia muy curiosa, porque éramos 2 embajadores políticos en los 2 países que estaban en guerra. En la Argentina estaba el embajador Jarpa, que era muy amigo del general Pinochet, que tenía relación directa con el general Pinochet. Y en Londres estaba yo, que también tenía relación directa con el general Pinochet. Y en la Cancillería, el ministro de Relaciones Exteriores era un funcionario de carrera, René Rojas, que hizo todo lo que tenía que hacer y que en la constancia histórica quedó constancia de que las únicas instrucciones que se daban tanto a las embajadas de Chile en Argentina como a la embajada de Chile en Londres eran neutralidad, imparcialidad, no se meta en la guerra. Y tanto Jara como yo nunca hicimos caso a esas instrucciones, pero tampoco nunca dejamos constancia de nada de lo que hicimos. Y Jarpa nunca reclamó contra lo que yo hacía en Londres, y yo nunca reclamé contra lo que Jarpa hizo en Argentina. Y mientras Jarpa le decía a los argentinos que sus hermanos podían tener las espaldas tranquilas, yo hacía lo que correspondía hacer en Londres para ayudar a los ingleses de Estados Unidos. Pero esa es la historia, si se escribe, si se hace.